problemas en nuestros ensambles soldados? ¿Por qué no los rechazan? ¿Por qué los inspectores los revisan, los técnicos no destructivos, y te dicen que tu soldadura está defectuosa? Soy Cristian Hernández de FASAMCA y en el siguiente video abordaremos estos temas para que puedas encontrar el porqué y las posibles soluciones a este tipo de detalles. Vamos a hablar el día de hoy de las inclusiones. ¿Qué son las inclusiones? ¿Por qué se generan? ¿Y cuáles son los problemas que podemos tener con ellas? Las inclusiones las podemos dividir en varias partes. La primera división es inclusiones metálicas, inclusiones no metálicas. Las inclusiones no metálicas a su vez las podemos dividir en inclusiones por fundente, inclusiones por escoria, inclusiones de óxidos o inclusiones por suciedad, que son de las menos frecuentes pero se consideran dentro de los problemas que te puede presentar el proceso de soldadura. Las primeras de las que vamos a hablar son las inclusiones por fundente. Las inclusiones por fundente son muy características de ciertos procesos como la soldadura por electrodo revestido, la soldadura de arco sumergido, el flux core, incluso hasta la soldadura de electroescoria. Este tipo de inclusiones se genera precisamente por el fundente o esa capa que observamos en los electrodos que utilizamos en nuestros procesos. Por ejemplo, este es un electrodo revestido, ¿sí? Esta parte que observamos aquí es el fundente y nos puede provocar varios problemas dependiendo del manejo que le demos. El fundente debe de estar en buenas condiciones, no debe de estar húmedo, depende mucho de la soldadura que estemos utilizando, y también debemos de cuidar bastante los parámetros que utiliza el soldador al momento de aplicar la soldadura. ¿Por qué? Si tenemos un fundente en condiciones malas, puede haber desprendimientos del mismo y estos se van a la pileta de soldadura y se quedan ahí atrapados. De igual manera, si utilizamos amperajes muy altos, se puede desprender por sobrecalentamiento el fundente y atraparse dentro de la pileta de soldadura. Esto nos va a provocar discontinuidades internas que son rechazables para los ensambles que estamos trabajando. El otro tipo de inclusión que va relacionada con la parte del fundente es la inclusión por escoria. La inclusión por escoria se genera al momento de que se está depositando la soldadura y el fundente forma una capa de protección en la superficie de la soldadura que es dura y frágil, ¿sí? Esta capa de protección, dependiendo del tipo de recubrimiento que estemos usando, puede ser de fácil remoción o nos puede costar mucho trabajo removerla. El detalle aquí es tener el cuidado necesario para remover esa capa de escoria en la superficie de la soldadura antes de hacer pasadas subsecuentes. Sobre todo en estas soldaduras multipasada hay que tener mucho cuidado cuando hacemos las soldaduras de raíz, porque normalmente en las soldaduras de raíz es donde más se nos presenta este entrampamiento de escoria. Por lo tanto, para solucionar este tipo de detalles necesitamos que nuestro soldador tenga un muy buen entrenamiento y que sea sumamente responsable al momento de hacer las limpiezas en el metal soldado para poder realizar sus pasadas subsecuentes y que no quede la escoria atrapada. La siguiente inclusión que nos puede provocar problemas es la inclusión de óxidos. Este tipo de inclusión se presenta generalmente en materiales como aceros inoxidables, aluminios o aleaciones con magnesio, porque estos materiales forman una capa de óxido en la superficie, óxido de cromo, óxido de aluminio, óxido de magnesio, el cual se funde a temperaturas mucho más altas que el metal de soldadura que tenemos. Por lo tanto, si no hay un buen proceso de limpieza, si no se remueve esa capa pasiva de óxido, esta misma se puede introducir en la pileta de soldadura y provocarnos discontinuidades porque no vas a lograr quitarla mediante el proceso de fusión. Estamos hablando de que estos óxidos se funden a temperaturas superiores
a los 2000 grados centígrados, por lo tanto no vas a lograr removerlas, vas a observar sobre todo en las aleaciones de aluminio que incluso el depósito de soldadura puede provocarte inestabilidad en el arco o mucho chisporroteo. Es debido a esto. Se tiene que llevar una muy buena limpieza y obviamente cuidar los parámetros de soldadura que estás utilizando para que este tipo de inclusiones no afecten el desempeño de tu ensamble. La siguiente inclusión tipo no metálica es suciedad. Este tipo de inclusión se da mucho cuando hay grasa o elementos extraños que se pueden introducir en la pileta de soldadura. Este tipo de inclusión es mucho más fácil de remover considerando que el soldador tenga un buen procedimiento de limpieza del ensamble. Obviamente este tipo de inclusiones también deben de llevar cierto cuidado en la parte ingenieril, hablando específicamente de diseños de juntas. ¿Por qué? Porque el diseño de junta te permite tener un buen acceso a la parte donde estás depositando tu metal de soldadura y por lo tanto ese buen acceso te va a permitir un depósito mucho mejor, te va a permitir que la limpieza por parte del soldador sea mucho mejor. Por lo tanto vas a tratar de disminuir este tipo de discontinuidades. La última inclusión de la que vamos a platicar el día de hoy es las inclusiones metálicas. Las inclusiones metálicas van muy de la mano con un proceso que es el GTAW, el Gas Tungsten Arc Welding, o TIG, como normalmente se conoce, debido al consumible que estamos utilizando en este proceso, que es esta parte, el electrodo de tungsteno. Este electrodo de tungsteno es un elemento en teoría no consumible en este proceso, el cual te ayuda o provoca la aparición del arco de la soldadura. ¿Qué pasa con este electrodo? El tema es la responsabilidad del soldador, un buen procedimiento de soldadura y cuidar ciertos detalles para que no provoques las inclusiones metálicas dentro del metal. Por ejemplo, si el soldador al momento de estar haciendo la aplicación toca el metal soldado, la punta se va a pegar. Normalmente la mueven para quitarla y se quedan esas pequeñas inclusiones de tungsteno dentro del metal de soldadura. Entonces cuando haces una pasada subsecuente, ese metal se queda ahí porque el tungsteno tiene un punto de fusión mucho mayor al del metal que estás soldando. Por lo tanto no lo vas a poder desaparecer. Es un elemento frágil que se queda introducido en la soldadura y que fácilmente puede provocar fallas, fractura por fatiga, etcétera, porque es un sitio preferencial para la iniciación de fracturas. Por lo tanto, un buen entrenamiento para el soldador, una buena limpieza, obviamente pensar en que si hay una inclusión de ese tipo por el choque del electrodo con el metal soldado, desbastar para quitar ese metal de ahí. La otra es, dependiendo en el mismo proceso TIG, el tipo de conexión que estás utilizando, ya sea corriente directa, electrodo positivo, electrodo negativo, considerar el desprendimiento de partículas del electrodo, que también puede generar un depósito de tungsteno dentro del metal soldado. La otra, que es menos frecuente, es la combinación de gases. Los gases afectan sumamente fuerte a la soldadura. Su desempeño mecánico va en relación a los gases que tú utilices. En el proceso TIG, la mezcla de gases inertes, gases no reactivos con gases reactivos puede provocar también desprendimientos en el electrodo. Por lo tanto, es de suma importancia que nosotros consideremos cuáles son las mezclas más aptas para poder soldar este tipo de materiales con este proceso en particular y evitar precisamente la inclusión de elementos metálicos dentro de la pileta de soldadura. Hablando específicamente de los óxidos, donde debemos de tener el problema o donde tenemos que enfocar nuestra atención es inoxidables, aluminios,
magnesios. ¿Por qué? Porque el óxido de fierro, el óxido de cobre, que podrían ser otras aleaciones que tú estás soldando, sus óxidos que generan tienen un punto de fusión bajo, por lo tanto se pueden fusionar dentro de la pileta sin provocarte un problema mayor como lo es el óxido de cromo o el óxido de aluminio en este tipo de aleaciones. Por lo tanto, considerando los temas, los términos que platicamos, necesitamos siempre tener la atención enfocada en las aleaciones, los diseños de junta y, sumamente importante, la parte de entrenamiento del soldador. Siempre que nuestros soldadores estén bien entrenados para hacer los depósitos que les pedimos, vamos a reducir hasta en un 90% la probabilidad de que tengamos discontinuidades dentro de nuestras piletas de soldadura. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente.